Qué alegría, hermanos, poder estar nuevamente juntos. Continuamos en nuestras consideraciones allí en el libro de los Hechos. En esta oportunidad vamos a hacer algunos comentarios en el capítulo número 2. Dejamos atrás el capítulo 1 sin comentar la elección de Matías. Lo dejaremos para otra oportunidad. Aquí encontramos dos cuestiones que me voy a permitir señalar en este ratito que hemos de estar juntos. En este capítulo 2 encontramos, entre tantas otras cosas, la acción que verdaderamente distingue y el anuncio que transforma. Para ello vamos a considerar allí algunos versos del capítulo 2 para dar fuerza a este argumento. Capítulo 2, verso 7, dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Mire, en nuestro título allí hemos colocado la habilitación espiritual, es decir, el hecho de que el Espíritu nos use eficientemente, no excluye al más sencillo o menos capacitado en términos humanos. Es decir, que no va a depender de quiénes somos, nuestra condición social, nuestra condición intelectual, sino de nuestro grado de intimidad con Dios. Y en todo caso, Dios quiere que nosotros progresemos intelectualmente, aunque de no poder hacerlo, Dios va a equilibrar nuestra necesidad para que podamos estar equipados para dar testimonio de la palabra de Dios. Así que estos hombres estaban maravillados. ¿Por qué? Porque los galileos les hablaban en su propio idioma. Dice capítulo 2, verso 8 al 11 lo siguiente: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El hecho producido por lo regular sorprende por ser incuestionable. No había margen para que no causase sorpresa que hombres sencillos, podemos abrir un paréntesis allí, los galileos eran subestimados por ser sencillos, por vivir en una zona en donde estaban en relación con muchos, lo cual generaba cierta fusión cultural o pérdida de algunas costumbres que formaban parte de su trayectoria, de su ascendencia. Eran también considerados no muy conocedores, por no decir que en algún sentido un poco ignorantes o lentos. Pero esta era una consideración prejuiciosa. Hay una gran lección aquí ya desde el inicio, que tenemos que terminar con los prejuicios étnicos. Esto tiene mucha popularidad en los medios, mucho se habla sobre la igualdad, enfocada en el hecho de que el color de la piel no nos diferencia, ni tampoco nuestra condición social, ni nuestra condición intelectual. Más allá del uso que se hace en los medios masivos de comunicación de estas cuestiones, hay otro tipo de prejuicios que tienen que ver o están de manera subyacente en lo que allí se nos está diciendo en este capítulo de la Escritura. Es como si le dijeran a los galileos, ¿cómo es posible que estas personas nos puedan hablar con tanta claridad siendo limitados? ¿Cómo es posible que ellos puedan expresarse de la manera que lo hacen cuando no tienen un entrenamiento formal? ¿Cómo es posible que ellos tengan la lucidez suficiente de hablarnos las maravillas de Dios cuando tan solo se ocupan de tareas que, diríamos, están reservadas para personas sin otro tipo de conocimiento? Usted recuerda que muchos de los apóstoles eran pescadores. Es decir, estaban vinculados a tareas que para algunos podrían ser consideradas de segundo orden. Así que tenemos que terminar con esa mirada prejuiciosa. Ahora, el hecho concreto que el Espíritu Santo produce en su descenso es un hecho que no puede cuestionarse y que genera sorpresa. Y en medio de la sorpresa nosotros encontramos esta evidencia tan importante. El discurso de los discípulos, de los apóstoles, tenía que ver con un tema en particular: las maravillas de Dios. Qué necesario es en este tiempo de gran conmoción que nosotros podamos detenernos a hablar
sobre alguien que tiene muchísima más capacidad y muchísimo más poder que el que algunas de estas situaciones difíciles nos hacen suponer o pensar que alguien tiene. Mire, Dios es más poderoso que la enfermedad, Dios es más poderoso que los cambios climáticos, Dios es más poderoso que cualquier cosa que pueda llegar a suceder, puede trastornar el clima, puede rectificarlo, ordenarlo, puede terminar con la enfermedad. Sin embargo, hay cosas que suceden porque es necesario que así sea, que en mucha medida Dios lo ha anticipado en su palabra y tenemos que ser, diríamos, intérpretes cuidadosos de lo que la palabra de Dios dice para que no nos encontremos confundidos en medio de estas circunstancias que nos han tocado vivir. En medio de la sorpresa, personas se hacen preguntas. Siempre cuando hay un hecho sorprendente, las personas se preguntan. Pero imagínense, dice la Escritura que sopló un viento, o más correctamente expresado, hubo un sonido como de un viento recio, que fue el que produjo el Espíritu Santo en su descenso, cuando ingresó corporalmente en aquella concurrencia numerosa de quienes habían confiado en Jesucristo. Hechos 2:12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Claro, lo primero los sorprendió que personas tengan una habilidad que uno siempre ha pensado que es imposible que posean. Y lo segundo, ¿cuál es la razón de este acontecimiento? Cuando nos preguntamos esto mismo frente a las diversas circunstancias que nos han tocado vivir, la palabra de Dios tiene mucho que decirnos. Claro que tenemos que ser muy cuidadosos cuando contextualizamos la palabra a nuestra realidad actual, pero, por ejemplo, la Escritura en Mateo capítulo 24 anticipa que va a haber movimientos telúricos, es decir, el movimiento de la tierra, los elementos se conmueven, las pestes se van difundiendo de manera alternada, de manera continua y creciente en el mundo, así que ninguna de las cosas que nos están sucediendo son cosas de pronto que las enfrentamos sin haber tenido una evidencia previa, es decir, Dios trazó allí en su palabra indicios como para que nosotros tengamos consideración de ellos y estas cosas no nos sorprendan. ¿Estamos más o menos cerca del rapto? Bueno, lo dejo para aquellos que son especialistas en la escatología. Lo importante que es que aunque estemos un poquito más lejos o más cerca, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Dios espera de nosotros. ¿Hasta qué momento? Hasta el instante previo en que nos lleve a su presencia. Pero la conclusión es que, para algunos, era que estos discípulos estaban ebrios. ¿De qué manera estaban sorprendidos? La palabra atónito se puede traducir, o el sentido de la expresión para que nosotros entendamos qué era lo que estaba pasando en la mente y en el corazón de aquellos que eran personas que admiraban el acontecimiento desconcertados, era que estar asombrados al punto de perder la compostura. De esa manera, estar perplejos. Es como que lo que estaba sucediendo los colocó en un estado de extravío mental. Cuando estas cosas superlativas, extraordinarias suceden, cuando hay algo sorprendente que acontece, que Dios permite que suceda para su glorificación, y vaya que Él merece ser glorificado, se produce interés. La inquietud produce interés y devienen preguntas que llevan a las personas a concentrarse en lo más importante. Mire, el hecho de un acontecimiento de estas características o de cualquier otra, vinculado al obrar de Dios en este territorio humano, tiene que ver con dilucidar este misterio en sus vidas. ¿Quién es Jesucristo? ¿Para qué Él murió en la cruz? ¿Por qué permite que hombres y mujeres hagan determinadas cosas en favor de ellos? ¿Cuál es la finalidad? Una importante cantidad de interrogantes que el Espíritu mismo, diríamos, auspicia en la mente y en el corazón de las personas para que luego la palabra de Dios dé la respuesta precisa y oportuna. Israelitas, ahí
Pedro va a responder la inquietud. Les dice, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Este era el anuncio, era el contenido que iba a suplir este interés. Era la argumentación suficiente y necesaria para dar respuesta a su interrogante. Destaco el hecho de que Pedro no se fue por las ramas, no se justificó, no pidió perdón por las cosas que iba a decir. Comunicó lo que debía comunicar, lo hizo con precisión, lo hizo con altura, lo hizo hasta, yo le diría, con cierto grado de exquisitez retórica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en el control de todas las cosas. ¿Qué es lo que destaca Pedro? ¿O cuál es la médula del anuncio que nosotros tenemos que comunicar? Indistintamente si somos elocuentes o no. Si podemos hablar sin avergonzarnos o nos ponemos un poquito colorados. Si cuando enfrentamos a un desconocido lo hacemos con tranquilidad o de pronto sentimos alguna palpitación porque tememos una mala reacción. Indistintamente de estas cuestiones, es nuestro deber. Dice que fue un varón aprobado, ser exhibido de manera observable al público. El Señor Jesucristo no hizo nada en oculto. Las personas pudieron observar cómo fue su comportamiento perfecto en todos los ámbitos. Nadie tuvo, tiene y tendrá alguna argumentación de peso para descalificar quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y cómo fue su comportamiento? Él fue santo y perfecto. Él hizo maravillas. El poder de Dios se manifestó a su través. Mire, las personas que tuvieron la oportunidad de observar esto, seguramente se asombraban. ¿Por qué? Porque él, con su comportamiento, ponía en evidencia la grandeza del Dios a quien él servía como la persona del Hijo. También prodigios. Mire, es un acto sobrenatural de un agente divino. Son eventos maravillosos. Estas cosas, o en estas cosas, estuvo involucrado el Señor Jesús. Recuerde que también en esa etapa de su vida de silencio, seguramente hizo cosas que, como suceden en la habitualidad de la experiencia de los seres vivos, acontecen en la intimidad de las familias. A veces me gusta tratar de recrear imaginativamente cómo pudo haber sido el comportamiento del Señor Jesús dentro de casa. Su gentileza para con su madre, su respeto para con su padre, su tolerancia con sus medio hermanos. Mire, esto es muy inspirador repasarlo, aunque no tenemos un indicio preciso en la Escritura, porque la Escritura no registra esta parte de su vida, pero podemos pensar en ella. También señales, es decir, este hecho sobrenatural, sorprendente, maravilloso, que tiene como finalidad comunicar un mensaje. En la experiencia del Señor Jesucristo en los días de su carne, antes de su entrega voluntaria, esto había sido así. Pedro les está señalando estos acontecimientos. Está recordándoles a algunos que habían olvidado y les está poniendo en conocimiento de otros que ellos ignoraban. Una cosa importante que él va a destacar es que todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo en respuesta a un plan. Y dice que fue un plan anticipado, es decir, algo que se planificó de manera exhaustiva con anterioridad. De esta manera fue entregado, es decir, así se produjo la rendición unilateral de la persona del Hijo allí en la cruz para ofrecerse como sacrificio vivo, agradable a Dios. También la concurrencia tenía que tener en claro que las personas que gritaron fuera con queremos a Barrabás, suelta a Barrabás,
formaban parte de un grupo de personas que se resistían a la ley, que querían tener una vida sin control, pero tampoco una vida con límites, es decir, sin control y sin límites. La palabra es enomón. Hay una palabra muy actual que en algunos círculos se menciona habitualmente, que es la anomia. Tiene cierta relación con este término, es decir, la ausencia de la ley. Nosotros estamos percibiendo en nuestra sociedad qué es lo que sucede cuando la ley se repliega y cómo se incrementa el mal cuando se desestima la ley de Dios sobre la cual se basan todas las legislaciones humanas. A ese le prendisteis, lo clavaron en una cruz, intentaron destruirlo, pero luego también les va a decir que resucitó y que fue suelto, es decir, que se invierte el efecto de una acción. Todo esto ellos tenían que conocer, todo esto ellos tenían que reflexionar. Así que, mire, querido hermano, en esta oportunidad nosotros tenemos que recrear nuestra vocación para poder tener en claro de qué forma tenemos que argumentar a las personas que nos rodean, aquellos que tienen, diríamos, interés, o en aquellos que usted con su vida de santidad y de servicio estimula para que desarrollen estas ganas de hacerle preguntas. Al oír esto se compungieron. No se compungieron, mire, porque tenían una habilidad extraordinaria de hablar en otro idioma. Eso les sorprendió. Eso generó que ellos, diríamos, pusieran en relieve la subjetividad de sus ideas. ¿Cómo es posible que los galileos se expresen de esta forma en nuestro idioma y además lo entendamos? Es decir, no solo hablaron el idioma, sino que lo hicieron hábilmente como para poder comunicar con claridad sus ideas. Dice, pero al oír el contenido, lo que ellos explicaron con claridad, allí ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones: hermanos, ¿qué haremos? Y esta pregunta ¿qué haremos? No surge cuando usted da un discurso moral. Esta pregunta no surge tampoco cuando usted comunica elocuentemente, tan solo, pero se olvida algún aspecto importante de la esencia de lo que usted tiene que comunicar. Esta pregunta surge de un corazón transitado por el Espíritu Santo cuando está confrontado a las expresiones que encontramos en la Biblia dichas en el orden tal vez que Pedro las esgrime allí en esta porción de la Escritura. ¿Qué significa compungir? Es traspasar, es un dolor intenso, es algo que lo sentimos en lo profundo. Ser o llegar a ser conmovido o afectado profundamente, agudamente en las emociones y sentimientos. Y dice que fue en el corazón. Usted recuerda que para los hebreos el corazón era donde se concentraba la mente y la conciencia, es decir, no era solamente el órgano que bombea sangre, sino es aquel órgano en el cual ellos suponían estaban todas estas facultades humanas. Es decir, en su ser interior, si pudiéramos expresarlo de otra manera. Y Pedro responde, dice, Pedro les dijo, qué bueno, ¿no?, que tengamos la oportunidad, porque Dios nos da esta oportunidad de tanto en tanto, de decirle a las personas, ¿tú quieres hacer lo que Dios desea? ¿Estás seguro? Tienes que arrepentirte y bautizarte. Y cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hacemos alguna precisión porque la forma en que está formulada la oración pareciera decir de que nos bautizamos para que los pecados se perdonen, pero cuando nosotros analizamos todo el derrotero de la doctrina del pecado y de la salvación, nos damos perfecta cuenta que no depende la salvación de que nosotros nos bauticemos, sino del derramar de la sangre del Cordero, limpio, que es recibida como un holocausto por parte del Padre, hay aceptación y por lo tanto limpieza de la culpa. La gran lección del inesperado quebranto que nos conduce al arrepentimiento, podríamos nosotros encontrar en este segmento de lo que estamos compartiendo juntos. Es inesperado para aquel que fue expuesto a la narración ordenada
de la Escritura, de ese contenido glorioso que necesita para poder salvarse cualquier individuo. Así que surge con cierta espontaneidad, impulsado por el Espíritu Santo, este interés y como contraparte la respuesta del apóstol para que se hagan las cosas que realmente tienen que ser hechas. No hay que hacer largas caminatas, no hay que entregar todos los bienes. Mire, si usted quiere hacer una caminata para ir a asistir a alguien que está lejos de casa, hágala, porque eso está bueno. Y si usted quiere ceder sus bienes para atenuar el dolor de las personas, también, pero ninguna de las dos cosas garantiza su salud espiritual. Su salvación no depende de lo que usted haga, no es por obras para que nadie se gloríe, dice la santa palabra de Dios. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, mucho se ha hablado sobre esto. El don se recepciona en el momento de la conversión. Claro está que a través de los días, a través del entrenamiento, a través del descubrimiento de la palabra de Dios, vamos dándonos cuenta de cuál es la habilidad que el Espíritu Santo nos ha regalado. Y como somos responsables, no solamente descubrimos cuál es la habilidad que Dios nos ha regalado, sino que además le vamos preguntando a Dios a diario, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Tal vez sería importante hacer una referencia que arrepentimiento es una palabra que significa cambiar de mentalidad, es decir, dejar atrás ciertos pensamientos e instalar en su lugar otros. Implica un cambio interior de conducta, de vida. Es algo que nos diferencia de lo que éramos antes. Sentir pesar solamente por un error no implica necesariamente arrepentimiento. El arrepentimiento se sobrepone a la sensación dolorosa para cambiar la conducta, para colocar en su lugar otras actitudes. El arrepentimiento muchas veces nos da la oportunidad también para reparar la ofensa que hemos cometido. Vamos nosotros a tratar de enmendar la falta que hemos cometido. La comunión es una consecuencia de la obra del Señor Jesucristo. Pero su sostenimiento en el tiempo requiere de nuestra perseverante participación. Es decir, estas cosas que nosotros estamos observando forman parte de un regalo que Dios nos dio. El Espíritu Santo habita en el corazón del que ha creído. Está en su corazón y en el mío, querido hermano. Está estimulando el desarrollo de nuestras habilidades espirituales, pero también está quebrantando nuestra naturaleza adámica, nuestra vieja naturaleza, nuestro yo, nuestro ego, para que podamos entonces sí parecernos a Jesucristo. Esto es lo que está haciendo. Esto es lo que hace con nosotros a diario. Dice el verso 46, y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire, una de las características del grupo en el cual nosotros nos reunimos, los llamados hermanos, es la celebración de la cena del Señor. Ese es un hecho extraordinario, porque cada quien en aquel tiempo subordinó su opinión sobre algunos aspectos doctrinales para disfrutar de el gozo de poder estar reunidos en la mesa del Señor, partiendo el pan y bebiendo el vino, la copa. Esta comunión íntima, profunda, generó en todos ellos una vocación de santidad y un esmero para generosamente entregarse a hacer la obra que motorizó las misiones contemporáneas. Así que no es un dato menor que tengamos este tipo de relación con lo que significa la celebración de la cena del Señor. Claro está que en días como en los que vivimos, a veces la frecuencia se altera. Podemos ir algún día y otro día no podemos ir, o podemos estar siempre presentes y las actividades que nosotros desarrollamos así lo exigen. Sin embargo, sea como sea, es importante que usted coloque esta celebración en el lugar que le corresponde. Claro, no es lo único que usted tiene que hacer. Allí nosotros tomamos contacto con nuestros hermanos en la fe, recibimos y damos. Sentimos el influjo del Espíritu Santo que nos conmueve, nos emociona, nos invita a alabar, pero también a adorar, en espíritu y en verdad, como la Escritura dice. Es en ese ámbito donde nosotros, luego de haber examinado nuestra conciencia y nuestra conducta, ingresamos en los mismos cielos para decirle a Dios
que es el ser más maravilloso, y que Jesucristo, su Hijo, el bendito, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Lo hacían juntos, lo hacían con sencillez, lo hacían con alegría. La palabra persistir es dedicarse, también obstinarse. Lo hacían, si usted me permite, con cierta obstinación. La reiteración, el hecho de hacerlo una y otra y otra y otra vez y no bajar los brazos. Obstínese en esto que es una cosa extraordinaria, maravillosa y bendita obstinación. Unánimes, sin disenso, resueltamente, en un mismo parecer. En este tipo de cuestiones de la celebración espiritual no había opiniones encontradas que generaran, digamos, reyertas. Allí los creyentes en aquel tiempo y toda la iglesia de Jesucristo que milita en cualquier tiempo de la historia ha depuesto aquellas cuestiones opinables que generaban algún tipo de rispidez. ¿Para qué? Para, sin disenso, poder estar allí unánimes, compartiendo, comiendo, con alegría y sencillez. Mire, alegría es la elocución de sonidos que expresan gozo. Es decir, no solamente esbozar una sonrisa, es esa sensación interior que se traduce en palabras, en expresiones. Y sencillez, una cualidad singular unificada. Qué hermosa nuestra realidad, poder tener y celebrar esta participación. Repasamos para terminar. Mire, estuvimos nosotros pensando un poquito en el prejuicio que podemos tener en función del origen, nuestras capacidades, aquellas cosas que nos faltan. Y pensamos en la bendita presencia del Espíritu Santo que nos equipa. También pensamos en la sorpresa, en el hecho extraordinario que genera conmoción en aquel que observa y en la oportunidad que genera este hecho extraordinario. En aquel tiempo el hecho fue desencadenado por Dios. La persona del Espíritu Santo descendiendo produjo un efecto en aquellos que estaban reunidos y permitió que comunicaran lo más importante, que es el Evangelio, a todas las personas reunidas. Y las personas estaban sorprendidas de lo que aconteció. Y finalmente nos pusimos a pensar en aquellas cosas con las cuales nosotros también podemos sorprender a otros. Permítame en este tramo final hacer alusión a algunas ideas que tienen que ver con lo que usted y yo en el presente podemos hacer. Hoy como ayer Dios está generando espacios para que nosotros también hagamos estas cosas que sorprenden. Sorprendemos a las personas para generar este interés y que intenten preguntar qué haremos para poder encontrar en Jesucristo al Salvador de sus vidas cuando experimentamos gozosos las pérdidas, cuando la enfermedad no nos aterroriza, no nos inmoviliza, cuando damos más allá de nuestras posibilidades, cuando nos ocupamos cariñosamente de quienes nos desprecian, cuando posponemos nuestros aparentes derechos, cuando corremos el riesgo, porque el Señor lo pide, no temerariamente, no alocadamente, cuando somos honestos, cuando somos leales, cuando somos amables, pero también cuando somos terminantes, cuando nos plantamos en nuestras convicciones y de manera inquebrantable honramos a Dios con nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios le bendiga, querido hermano, en la consideración de ella.